Hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto volver a estar con ustedes en este espacio. Aquí, entre tú y yo, en donde, bueno, tenemos miles de herramientas, nos proporcionan miles de herramientas para tener un muchísimo mejor vivir. Y quiero recibir a mi amadísimo Alex Crenshaw. Querido Alex, ¿cómo estás? Sofi, muy buenas noches. Un gran gusto estar aquí contigo, con el público. Saludos desde la montaña. Ay, desde esa preciosísima montaña que algún día habiéramos de ir, por supuesto, a visitarte. Oye, ay, Alex, el miedo, el terror que de pronto nos paraliza y no nos permite navegar en aguas dulces, en aguas de calma, porque pensamos que son justo aguas terroríficas, ¿no? Pero eso es en la mente nada más. Exactamente, Sofi, como tú lo dices, el miedo nos paraliza, pero ¿por qué lo hace? Porque no tenemos las herramientas cómo transformarlo. Porque como hemos visto, todo es energía. El miedo, el coraje, la compasión, y tenemos que entender cómo funciona esto. Y hoy vamos a ver lo que se llama derribando la barrera del terror. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque mucha gente termina su vida sin hacer las cosas que siempre soñaron: escribir un libro, dejar su trabajo, abrir una empresa nueva o viajar hasta Kenia. Imagínate, hay gente que siempre quiere hacerlo y nunca puede. Bueno, este, vamos a empezar a entender primero con esta primera imagen cómo funciona la mente. Tenemos aquí, vemos a la mente, y la mente se divide entre la mente consciente y subconsciente. Y vemos aquí, en el círculo más pequeño, en la tercera figura, que tenemos el cuerpo. ¿Por qué? Ajá. Y el círculo es más chiquito que el círculo que está arriba, porque la mente subconsciente está entre nuestras ideas y nuestro cuerpo, y lo que rige al cuerpo es la mente subconsciente. Es Ah, importante entenderlo. claro. Cuando veas a alguien, velo así, que te va a ayudar a entender a las personas. Oye, y justo porque después de estar en conciencia contigo, con otros maestros, la verdad es que en mi caso entendí que el miedo es una gran herramienta que te mantiene alerta cuando aprendes a manejarlo, sin paralizarte, simplemente te mantiene alerta, ¿no? Es como esta intuición, ¿no? Es parte de la intuición, ¿puede ser? Bueno, si el miedo tiene su función, porque es un sentimiento que es primitivo, pero que nos protege en su momento. Por ejemplo, Ajá. vas en una calle oscura y sientes que alguien te está persiguiendo o te está siguiendo. Bueno, ahí te entra miedo y te protege y te vas rápido de ahí. El problema es este, Sofía. El miedo que está basado en el pasado. Ese es el problema. Oh, Si tienes un miedo por lo que te pasó cuando tenías 5 años y eso fue hace 40 años, pues ahí tienes un gran problema, que es el problema de los seres humanos. fíjate Entonces, que a mí de repente, la verdad es que me ha costado trabajo, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me asaltaron en el 2022 con pistola encañonada, ya sabrás el drama. En el momento reaccioné muy bien, la verdad es que me fue bien, el ladrón terminó casi casi dejándome agarrar mil cosas de mi bolsa, ¿no? Yo creo que era su primer asalto. Y, pero a partir de ahí, sí me siento de pronto como demasiado alerta, ¿no? O sea, una cosa es estar alerta, ujú, pero a veces, por ejemplo, veo a alguna persona y algo me produce y de verdad empiezo hasta a temblar. Entonces, sí. ahí ya no está bien, ¿sabes? Porque ahí me paraliza. Sí, exactamente. Y tenemos Ujú. herramientas para disolver esa emoción, porque mira, esa emoción ahorita está atrapada en tu memoria celular, porque está Sí, atrapada, ¿sí? sí. Ahora, hay una gran diferencia en que esa memoria es importante para ti porque ya te ayuda, si estás en una situación similar, objetivamente tú puedes responder mejor, pero el problema es que esa emoción está en el pasado todavía. Entonces, eso es lo que te bloquea. Entonces, tú empiezas a cualquier situación similar, te lo activa. Entonces, como hemos visto antes, una de las herramientas, pues, es el tapping. Es una herramienta que puedes hacer para que te lo quites, ¿verdad? Porque mucha gente, El, así como tú, reporta lo mismo.
Entonces, con el tapping, lo que han reportado, sí se acuerdan del evento, pero ya no hay una carga emocional, Ok. ¿sí?, que está relacionada al evento. Por ejemplo, es como si te acuerdas que fuiste de compras al súper. ¿Tú te acuerdas que fuiste Ajá. de compras al súper hace 10 años o fuiste ayer? Pero no te causa nada. Es exactamente No. lo mismo. La memoria va a estar ahí, pero no te va a causar ninguna sensación física que te va a bloquear o te va a sabotear al presente. Fíjate, justo es como cuando hiciste un shopping maravilloso y siempre te vas a acordar. Yo me acuerdo mucho por ahí del 99 que fui a San Antonio, que es un lugar que me fascinó la primera vez y donde estaba pues chavita, pero hice un shopping padrísimo y cada vez que me acuerdo me produce una sensación de gozo maravillosa, ¿no? Sí, Entonces es ahí como al revés volteado, digamos de esta manera, ¿no? sí, es al Y en revés. cambio, pues la sensación de esta memoria, como tú dices, celular, del día del asalto, sí, sí tengo que reconocer que sigue atrapada y la tengo que sacar para poderme acordar, bueno, pues sí, ya me pasó, ya me asaltaron, pero no tiene por qué volver a suceder, ¿no? Y ya. Sí, mira, sí, te voy a contar una historia con EFT, con el tapping de Dawson Church, que él Sí, comentaba de sus pacientes veteranos, ¿no? Muchos veteranos de guerra sí. traen mucho trauma. Entonces, uno de sus pacientes era un doctor durante la guerra y su trabajo, fíjate qué trabajo tenía, era recoger los restos de los cuerpos que estaban Ay, tirados ahí. Ese era su trabajo. ay, Entonces imagínate lo que este hombre tenía adentro, lo que él veía. ay, ¿Por no, qué? no. Porque obviamente, si eres un familiar, oye, bueno, pues mándame los restos, ¿verdad? Bueno, ese era su trabajo. Va con Dawson Church y le dice, mira, es que yo tengo todas estas memorias que son increíbles, tan dolorosas, ¿no? Entonces hacen el tapping y Dawson Church, él dice, hicieron tanto trabajo, dice, que el hombre sí se acordaba de su trabajo, pero ya no tenía ninguna emoción que lo afectara negativamente. Entonces Ok. aquí es entender cómo funciona el cerebro y que es posible. O sea, tú no vas a negar el evento, pero vas No, a por llegar a supuesto. un momento en que va a ser neutro y que te va a ayudar, ok, tú sabes, esa información está guardada ahí porque el cerebro es como una computadora, es como una enciclopedia, ok, necesito acordarme de esta información, va y la busca, ¿verdad? Pero el problema son las emociones. Entonces, estas tecnologías espirituales que se nos han dado como el tapping, es lo que Ujú. te va a ayudar. Entonces, en este caso el tuyo, cualquier cosa ya se ha demostrado que se puede sobrepasar. En este caso, con el tema de hoy, porque lo que mucha gente, como tú mencionaste en tu ejemplo, no los deja hacer la vida que ellos sueñan, la vida que ellos quieren, es que Sí. cuando tienen una idea, se van a enfrentar a lo que se llama la barrera del terror, porque la emoción antigua los va a controlar, que es lo que vemos aquí en esta imagen. En la imagen de la derecha es esclavitud, que es la más baja, ¿no? Que tenemos la idea X, ¿sí? Y esa idea Ajá. X está en el consciente, está en el subconsciente, y como ya hemos Y en el visto, el cuerpo. subconsciente te controla el cuerpo, tu R son los resultados, es X, es lo mismo. Así está el 95% de los seres humanos. Ay, Digamos no que le manches. metes una idea, ok, quiero dejar mi trabajo, quiero abrir un negocio a nivel internacional. Esa es una letra Y, esa es la idea nueva. Ajá. Y esas antenitas que vemos son, eso tú lo creíste porque viste una película que te inspiró, una persona que te comentó. Y la Ajá. X es que todavía en el subconsciente es la X, está la idea interior o es tu vida actual, que bueno, no puedo, mira, que está muy difícil, y eso te controla el Ujú. cuerpo. El Pero a límite, través de ¿no? la repetición, perdón, El límite. O es el sea, límite, sí. tus propios, X, ajá. X es el límite. Entonces, si tú permites que la X te controle, le va a ganar a la Y y vas a rebotar y vas a volver en esclavitud. Y ese es el círculo vicioso, Sofi, que el Ay, noventa y Dios. cinco por ciento de los seres humanos están. Y claro, y ahí está clarísima la ansiedad. La La ansiedad ansiedad. que te provoca ese miedo, ¿no?
de no poder tener la vida que tú quieres o de sobrepensar un futuro inexistente basado en tus límites. Exactamente, en las emociones, en la memoria celular, que es del pasado, que vienen desde la infancia. Ahora tú dices, bueno, pues ¿cómo le hago? Bueno, primero tienes que entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Y ya con las herramientas que estamos mostrando, ya te va a ayudar a que rompas esa barrera del terror. Porque si tú estudias la biografía de las personas que han hecho cosas inimaginables, que no se podían, entre comillas, ellos se enfrentaron a su barrera del terror y la destrozaron o la rompieron sabiendo estas enseñanzas, y así pudieron lograr la vida que querían. Fíjate que justamente antes de llegar aquí, les platico rápidamente, Alex, la historia del dueño de las tiendas Gigante. Ahora, después se convierten en Soriana, pero Gigante en los 80 y los 90 era un tiendonón, era muy importante esa tienda de autoservicio. Y resulta Sí. que él era empleado anteriormente de Aurrerá. Y entonces un día a los 50 años decide que ya no quiere ser empleado y que quiere empezar su propio negocio. A los 50 años, Alex. Sí. Tardó 2 años en tener las tiendas Gigante. Imagínate nada más. Y yo creo que es exactamente lo que hizo con esto que nos acabas de mostrar. Rompió la barrera Así del es. miedo. Ajá. Y él no permitió, y en esa historia, Sofía, una de las lecciones que te lo puedo asegurar, escuchándote, es que él no permitió que lo que él veía externamente controlara su idea interna. Él no permitió que la X externa controlara Ujú. su Y interna. Y fue más fuerte su deseo, porque es energía, y eso se manifestó en el campo cuántico afuera. Eso es una forma. Qué buen ejemplo has dado, porque así es como funciona. Tú no permites que las cuestiones externas te controlen. Paso Sí. número 1 para esta fórmula del éxito. Oye, Alex, ya nos comió el tiempo, pero me encantaría de poder, la próxima semana, regresar con este tema y ver las barreras a romper y cómo podemos hacerlo. Claro que sí, vamos a continuar con esta fórmula del éxito, Sofi, para que la gente haga lo que ellos quieren en la vida. Padrísimo, mi queridísimo Alex Crenshaw, te agradezco como siempre, de verdad que nos compartas todo tu conocimiento aquí entre tú y yo. Saludos hasta la montaña. Muchas gracias, Sofía, un gran gusto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Julio querido. Ustedes y nosotros aquí entre tú y yo regresamos en unos momentitos, no se vayan. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso con mi amadísima Montserrat Plasencia. ¿Cómo estás? Te saludamos desde tu preciosísimo Tampico, Tamaulipas.
Hola, ¿cómo estás? Fíjate que quiero que a través de los martes de este mes de mayo, un mes tan especial que cuando lo vemos en el calendario o incluso lo escuchamos, pues claro que se nos vienen a la mente algunas conmemoraciones de fechas que son importantes en nuestro país, pero sobre todo que cuando vemos el 10 de mayo, pues es indiscutible que no pensemos en nuestra madre, o incluso también ya cuando estamos en esta relación pues materna con nuestros hijos, pues también vamos a ciertas actividades que hay, que será como un tributo de amor, de reconocimiento que dan nuestros hijos. Pero yo te propongo que en esta fecha en donde nosotros podamos hacernos esos tributos de amor, sobre todo para ir afianzando e integrando ese maternaje positivo y que ayude a fortalecer nuestras relaciones con esos niños o esos hijos que tanto amamos, incluso también hasta de alguna manera si se han ido del nido, cómo ser creativo con nuestro maternaje y sobre todo pues para, ¿por qué no?, ir heredando memorias, recuerdos que van a quedar impregnados y tatuados en su alma de una manera maravillosa y que bien vale la pena. Entonces fíjate que yo estaba pensando la manera en cómo yo podría compartir contigo en ese segmento hablando acerca de la madre. Fíjate que curiosamente hace días estaba yo releyendo un libro que es La mujer corriendo con lobos, y hay un pasaje que es un libro con muchos cuentos que te lo recomiendo y que creo que también puede ser un muy buen autorregalo, en donde fíjate que en el pasaje de este cuento hablaban de que era una historia en donde la chica, la protagonista de este cuento, pues se quedaba huérfana, ¿no? Y entonces psicológicamente explicaba este libro en donde la manera en el episodio o la situación narrativa en donde esa niña se quedaba huérfana era por una razón en donde la historia necesitaba, o la niña o doncella necesitaba quedarse sin esa madre positiva, con esa madre buena, y explicaba psicológicamente algo muy, muy bueno que yo te lo quiero compartir, que hay veces que hay que dejar morir a esa madre buena porque el ser tan buena podría caer esa madre en sobreprotección, en esta hipervigilancia que no iba a ayudar al desarrollo de esa niña en esta parte de la historia. No sé si me explico. Entonces, lo importante sería para nosotros cuál es la narrativa que nosotros tenemos de lo que es una buena madre, ¿no? Una madre positiva o una madre totalmente, ¿por qué no decirlo?, de una manera bruja, una manera de la sombra, ¿no? Sino que aquí lo importante es entender que a veces esa madre positiva que puedo ser para mis hijos, posiblemente para mis hijos no sean. Un ejemplo, una madre que sea rescatadora de las tareas para sus niños, ¿no? Pues claro, le está ayudando a que lleve la tarea el día siguiente y que le puedan poner el punto a favor en la calificación. Pueden ser muchísimas cosas, pero también esta acción en donde el rescate, el niño podría tener un mensaje inconsciente de que no puede sin mamá. ¿Sí me explico? Entonces creo que dentro de esta parte de la historia, de nuestra historia, en nuestro vínculo, que no tiene que ver con el libro, pero en esta historia que nosotros hacemos con nuestros hijos, es ver cómo podemos balancear esa madre, ¿no? Una madre positiva, asertiva, ¿no? Pero también esa madre que sea totalmente clara de la parte de su enojo, de la parte de su sombra, de la manera en cómo a veces, ¿por qué no?, en esta cuestión de omnipotencia o en esta cuestión de poder, pues a veces caen en un discurso y en una estructura totalmente dictatorial, que eso pues tampoco favorece el desarrollo del niño. Entonces creo que en esos minutos podríamos hacer nosotras de cuestionarnos qué tipo de madre soy, con qué palabra me describiría. La cuestión de una madre positiva en su parte luminosa evidentemente tiene que ver con una madre que es contenedora, que es cuidadora, que establece límites, que también aprende a ser, porque no, flexible a la estructura que tiene. Y una madre que no está en su luminosidad, pues sería esta madre barco, ¿no? Esta madre en donde pues nada es importante, nada es grave, en donde el
chico no se ve contenido, sino incluso se siente huérfano de madre viva, y que eso también, pues como bien te expreso en estos ejemplos, el polarizar nuestro maternaje en una sobrevigilancia o en un abandono, pues es polarizar esta relación, y evidentemente pues nuestros chicos van teniendo pues esta experiencia que van teniendo y construyendo lo que en algún momento hemos hablado, ¿no? Esos mitos personales en donde a lo mejor no soy suficientemente para mamá, o a lo mejor no soy suficientemente capaz igual que mi mamá, en donde a lo mejor el niño también empieza a construir un concepto de sí mismo de que solamente va a ser visto si trae 10 de calificación, o si es el mejor de la escuela, o es el que tiene y gana todas estas olimpiadas matemáticas. ¿Sí me explico? En donde el niño empieza a tener un valor en sí mismo a través de sus logros y no por lo que es. Entonces creo que además de la complejidad de lo que es el maternaje, pues vale la pena nosotros irnos cuestionando qué tipo de madre soy, qué parte a veces en este rol pues empezamos a actuar a través de nuestras heridas, a través de estas carencias que tuvimos en una etapa temprana, y que de alguna manera también, ¿por qué no?, pues damos en regalos, en dádivas, en exceso, en una sobregratificación tremenda, en donde eso también hace perder la brújula, en donde también el niño o la niña empieza a tener una situación que pues también le va teniendo confusión. Entonces hay veces que nosotros en el punto en esa relación tan profunda, que es maravillosa, primero es entendernos, ¿no? Que si queremos ser esa dulce y buena madre, ¿no? Hablando de una parte asertiva, de una manera regulada, de una manera balanceada, pues tendríamos también entender que tenemos que ir conectando con la empatía, qué parte a veces en la empatía no tenemos, en donde vamos nosotros en esta situación, ¿no?, de reprobación de nosotros como madres, en donde solamente nos vamos poniendo palitos, ¿no?, palomitas o tachitas, y donde también en esta manera en donde nosotros nos vinculamos a través de esta reprobación, pues también está permeando hacia un vínculo de reprobación con nuestros hijos. Entonces, aquí la pregunta reflexiva que podríamos hacer para este primer martes de mayo, pues es, uno, cuestionarnos qué tipo de madre soy, ¿no? La segunda pregunta podría ser, ¿cómo me describiría mi hijo o mi hija a través de este rol que tengo con él o con ella? Punto número 3, creo que también podría ser, ¿qué tipo de autoridad, ¿no?, soy? Y la cuarta sería, es que si la manera en cómo yo le pido a mi hijo que haga cosas y que sea empático, ¿no?, ante la demanda que a veces nosotros pudiéramos hacer, es también preguntarnos si lo que yo le pido en empatía es lo mismo que yo estoy ejerciendo conmigo mismo en el tema de lo empático, y que eso se sincronice de una manera paralela en donde pues salgan muchas cuestiones a favor de la relación y sobre todo, pues, ¿por qué no?, de la autoestima de mamá. Muchísimas gracias, amadísima Montserrat Plasencia. Te mandamos un beso y un abrazo hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Vámonos a una breve pausa. Aquí estamos, aquí seguimos, Julio querido, entre tú y yo. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta.
Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso y el cuerpo, qué tan importante es, nuestra salud es el que nos lleva y hay que cuidarlo muchísimo contigo. ¿Cómo estás, mi querido doctor Eric Pérez Valero? Hola, ¿cómo estamos? Excelente tarde. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema que, a lo mejor el nombre suena un poquito complicado, un poquito rimbombante, pero es algo que muchos hemos pasado o muchos hemos visto que alguien lo tiene, que alguien lo presenta y que se lo podemos atribuir a muchas condiciones, a muchos factores, ¿no? Que este tema es la epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? La epistaxis es un sangrado, un sangrado de la nariz que habitualmente pues es algo muy benigno, es algo que puede resolverse de manera pronta y expedita y muy rápida, pero hay algunas otras condiciones que sí pueden ser muy complicadas y que incluso pueden poner en peligro la vida. Se dice en estadísticas a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, que al menos un 60-65% de la población ha llegado a tener un sangrado de la nariz, pero que menos del 10% o a lo mucho un 10% de este total de la gente que tiene un sangrado en la nariz o que ha tenido un sangrado en la nariz en su vida, acude a recibir o acude para que le den atención médica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, muchas veces se puede autolimitar, muchas veces con hacer algunas pues medidas caseras puede controlarse el tema del sangrado y se acabó y no pasó nada, ¿no? Pero hay veces que aunque estos remedios caseros que podemos tener no sirven o conllevan a otra situación y que hay que ir al doctor, hay que ir a ver al hospital, a lo mejor en el servicio de urgencias, para ver pues por qué no está parándose este tema del sangrado. Normalmente lo dividimos, el tema del sangrado de nariz o la epistaxis, por localización, ¿no? Que sería un sangrado que llamamos como anterior y un sangrado posterior, ¿ok? Y esto es por un tema anatómico, ¿no? El sangrado anterior se dan en una serie de cuestión de arterias, ¿no? Que es algo que llamamos plexo de Kieselbach, ¿no? Que son arterias que están mucho aquí en la parte de la nariz, muy enfrente, y que habitualmente pues no son sangrados tan importantes y que con medidas sencillas puede corregirse o puede quitarse este tema del sangrado. Otra situación es atrás, en lo que es un sangrado posterior, ¿no? Que son muchas veces arterias derivadas de la carótida y que pueden dar sangrados muy importantes que no son tan fáciles de quitar, que muchas veces requieren hacer procedimientos especiales, desde usar sondas especiales o incluso cauterización por vía directa, mejor hacer un procedimiento más avanzado o más invasivo para atender el sangrado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahorita vemos, pero también ver cuáles son las causas. Las causas, pues algo común, ¿no? Que creo que lo hemos visto mucha gente en la calle o a lo mejor uno mismo ha llegado en algún momento de la vida a hacerlo, es la nariz, ¿no? O sea, meterse un dedo en la nariz para la razón que ustedes quieran, ¿no? Porque hay resequedad, porque a lo mejor hay mucosidad, o una costra o algo por el estilo. Entonces podemos lastimar la mucosa y provocar un sangrado. Hay muchas veces que
que creo que todos hemos tenido calor y que hay gente que dice, es que me dio calor y, bueno, se dilatan los vasos sanguíneos y puede haber un tema de un sangrado. Obviamente puede haber un tema de un trauma, puede haber algún tema de irritación, de resequedad de la mucosa nasal. Otras causas que puede haber, pues puede haber también gente que tome medicamentos como anticoagulantes o gente que tenga problemas de la coagulación y que puedan llegar a presentar estos sangrados y que, bueno, como decíamos, pueden ser muy, muy abundantes, muy profusos y que pues puede hacer que perdamos mucha cantidad de sangre, que tengamos alteraciones con el tema de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, que tengamos hasta que hay veces que en los servicios de urgencias tenemos que poner sueros por la vena para tratar de estabilizar a los pacientes porque se nos baja mucho la presión, ¿no? Hay veces que incluso hasta tenemos que poner transfusiones sanguíneas, ¿no? por esta cuestión. Habitualmente, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Una compresión directa, ¿no? Tratar de hacer un tema de compresión varios minutos, ¿no? Donde está la fosa nasal, donde esté habiendo el sangrado. Y haciendo esto, pues bueno, habitualmente hacemos una cuestión que va a ser a coagular esta situación y que esto puede pasar. Otra cosa que podemos hacer es el tema de colocar un taponamiento, ¿no? Que puede ser con algodón o puede ser con un Kleenex o alguna cosa por el estilo, algo que pueda hacer este mismo efecto, ¿no? De tanto no dejar que salga la sangre como hacer este taponamiento y que esto puede quitar el sangrado. Son varios minutos, no es algo que lo pongamos y se lo quitemos rápido, no, es algo de varios minutos que puede hacer que mejore este tema del sangrado. Cuando hay sangrados que ya no ceden ante estas maniobras convencionales, pues como decíamos, no pueden usarse otro tipo de medidas. Hay sondas que se tienen que introducir por la nariz y que se van a la parte de atrás de la garganta, que tienen unos como balones. Entonces los balones se inflan y hacen también como este efecto de compresión de las paredes para que limitemos o controlemos el sangrado. Pero como les decía, hay veces que puede ser algo tan profuso, tan complicado, que hay que hacer una electrocoagulación, ¿no? Entrar con un aparato para, de manera eléctrica, resolver este tema, obviamente bajo visión directa, poder estar viendo el vaso que está afectado para entrar y quitarlo. Pero hay que ver, pues, qué es lo que está pasando, como decíamos, ¿no? Qué es lo que está provocando el sangrado. Hay veces que hasta un tema maligno, una malignidad de lo que es la nariz puede provocar el sangrado, una tumoración que esté sangrando. Entonces tenemos que ver que aunque es algo muy benigno la mayoría de las veces y que creo que todo el mundo hemos tenido a lo mejor algún tema de que sale un poquito de sangre en la nariz, por la razón que quiera, y esto se pasó y a lo mejor nunca más lo volvemos a pasar, o a lo mejor en X años lo volvemos a tener y nunca fuimos a ver al doctor. Pero yo creo que si ya hay algo un poquito más repetitivo, algo que no nada más sea algo tan aislado, que a lo mejor dice, sí, de chiquito me pasó, pero nunca más me ha vuelto a dar. Sí, creo que si ya algo pasó de manera repetitiva un par de veces en el mes o X número en el año, sí creo que hay que acudir a ver al especialista, que en este caso el especialista indicado es el otorrino, ¿no? El médico otorrinolaringólogo sería el especialista indicado para poder ver con una visión directa, a lo mejor hasta con un tema de endoscopía por la nariz y ver cómo está la mucosa, ver cómo está el tabique, ver cómo están los cornetes, ver cómo está toda la situación, ver que no haya estos vasitos que puedan estar dando algún problema a mediano o largo plazo, ver que no hay una tumoración y obviamente también en pacientes que sepamos que tienen problemas con la coagulación, pacientes que estén tomando medicamentos anticoagulantes, ¿no? Que los usamos de repente para pacientes con cardiopatías o con alguna cuestión de trombos en las venas. Hay muchos medicamentos que se pueden usar y que pueden alterar la coagulación y que pueden bajar las plaquetas y que pueden alterar toda esta situación. Entonces sí creo que también la gente que estamos usando de repente algunos medicamentos que como efecto secundario pueda tener baja de plaquetas, que pueda alteraciones en la coagulación, pues sería importante estar muy, muy presente y muy pendiente de que no haya
ese tema del sangrado nasal, y si se llegara a presentar, pues como decimos, inmediatamente acudir con el otorrino o ir a un servicio de urgencias, porque, a ver, en especial a lo mejor en pacientes de edad avanzada, pues esto puede ser un peligro, puede ser un problema, porque se descompensan de volada, se descompensan rapidísimo y puede llegar a haber hasta consecuencias fatales, ¿no? De algo muy sencillo como un sangrado en la nariz, hay gente que hasta se puede morir. Entonces es algo que tenemos que tenerlo en consideración, saber que no siempre va a ser tan benigno y que va a resolverse tan rápido, ¿no? Entonces sí tener algo más de conciencia, si llegamos a tener algo así, acudir con el especialista, que es el otorrino, acudir con un médico y ver, pues bueno, qué podemos hacer al respecto y evitar problemas a futuro. Espero que, pues bueno, esto haya sido de su agrado. Cualquier cosa que se ofrezca, estamos a sus órdenes en las redes sociales y, pues bueno, desearles que tengan una excelente semana. ¿Sale? Hasta luego. Muchísimas gracias al doctor Eric Pérez Valero. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta la Ciudad de México. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya casi finalizamos Entre tú y yo. Elecciones Judiciales 2025, un cambio histórico. Un programa donde podrás conocer a los candidatos y candidatas a jueces y magistrados para estas elecciones 2025 que formarán parte del Poder Judicial. Conoce sus ideales, de dónde vienen y qué ofrecen al Estado. Tu participación es el poder de elegir. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso, vamos a la recta final contigo, queridísimo Gabriel Rubio. ¿Cómo estás en mi amadísimo Tampico, Tamaulipas? Hola, ¿qué tal, Sofía? Me da mucho gusto saludarte y saludar, por supuesto, al queridísimo auditorio. ¿Qué tanta influencia tiene el pasado en nuestras vidas? Fíjense que desde el enfoque de la psicología humanista, el pasado es importante en el sentido de que nos permite comprender muchas cosas. Es usado como un marco de referencia o aprendizaje sobre por ejemplo, cómo nos metimos en los problemas en los que ahora estamos, las cosas que hicimos y que decidimos y qué aprendizaje tenemos de ellas, qué podemos hacer para mejorarlas. Pero sobre todo, la visión humanista se enfoca a preguntarte qué quieres hacer en el presente, qué quieres hacer en el aquí y en el ahora. En ningún sentido este enfoque psicológico está subestimando el pasado o diciendo que no sirva para nada, que no tengamos nada que escudriñar en él. Lo que la psicología humanista promueve es el hecho de que el más importante de nuestros poderes y capacidades no tiene que ver con el pasado, ni con el inconsciente, ni con todas las cosas que están sumergidas en la mente, tal como lo estudian otras teorías, como el psicoanálisis, por ejemplo. No, la visión humanista le confiere un poder enorme a la persona como tal, a la fuerza que tiene en el aquí y en el ahora para decidir y para elegir el rumbo que quiere que tome su vida, hacia dónde quiere dirigirse. En terapia, por supuesto que escuchamos a la persona, entendemos la narrativa de lo que vivió, de lo que pasó. Y puede ser que a veces carguen historias muy difíciles, historias dolorosas, historias muy complicadas, que tienen que ver con pues situaciones que les dolieron en su momento, que los limitaron para muchas cosas y que sí, efectivamente, son un factor de influencia para las debilidades emocionales quizá que hoy tenemos,
para las problemáticas que hoy estamos enfrentando, aquellas cosas en las cuales la persona se siente limitada. Lo que nos marca de niños, por supuesto que va dejando huellas, pero lo importante con todo eso es preguntarnos, ok, vivimos todo esto, traemos este conglomerado de asuntos y de situaciones en el pasado, quizá mi infancia fue difícil, quizá tuvimos pues un pasado bastante doloroso, complejo, pero la pregunta más importante es, ok, ¿y qué quieres hacer hoy? Entendemos todo este asunto, todo el asunto del pasado, todo lo que cargamos, pero aquí y ahora, siendo quien eres, con lo que tienes a la mano, con lo que hoy eres capaz de hacer y de dar, ¿a qué estás dispuesto? ¿En qué quieres convertir tu vida aquí y ahora? ¿Qué decisión tomas? ¿Por qué razón? Pues porque al final el pasado, fuera de entenderlo como este marco de aprendizaje, ofrece elementos con los cuales tenemos que reconciliarnos. No podemos vivir peleados y enojados con esa historia que fue nuestra vida. En terapia trabajamos mucho para que la persona se reconcilie con esa historia, para que pueda perdonar a las figuras que de alguna manera siente que lo lastimaron, que le hicieron daño, para que pueda, también muy importante, perdonarse sobre todo a sí mismo, porque una persona que no se perdona, que no es capaz de ser paciente, tolerante, comprensivo consigo mismo, no lo va a poder hacer con nadie. Pero sobre todo buscamos en terapia mucho que trabajar sobre en qué aspectos el paciente puede enfocar su vida, qué puede hacer con el aquí y el ahora para generar acciones distintas y que le permitan cambiar los hábitos de aquellas cosas que en el pasado pues no le han funcionado bien hasta la fecha. Tratamos de que la persona mire sus fortalezas, de que se enfoque sobre todo a las áreas fuertes. Claro que hablamos de las debilidades, por supuesto que trabajamos en que la persona pueda superar esas deficiencias, esas fallas de su carácter, pero ante todo nos enfocamos mucho a que se dé cuenta que las cosas más importantes que ha logrado en su vida pues tienen que ver justamente con las áreas fuertes y no con las debilidades, no con las flaquezas del carácter, de la personalidad. Aquí aplica esta visión del realismo que tiene, por ejemplo, en la biología, el entender cómo una herida sana, una lesión en nuestro cuerpo, pues va a regenerarse, va a empezar a curarse a partir del tejido sano, a partir de la multiplicación de células que están perfectamente bien y que al empezar a multiplicarse, a replicarse, a unirse unas con otras, van a ir cerrando esa brecha, esa herida en la piel, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y la herida no sana a partir del tejido necrosado, no sana a partir de las células dañadas o muertas, lo hace a través o a partir de las células vivas. Entonces pasa exactamente lo mismo en nuestra psique, en nuestro aparato mental y emocional. ¿De dónde vamos a sacar energía o el material curativo para las heridas que vienen del pasado? Pues por supuesto de las áreas más fortalecidas, de las áreas más firmes de nuestra personalidad, y esas áreas son fundamentalmente el poder de la voluntad, nuestra capacidad para enfocarnos en el presente, el poder para tomar decisiones, la capacidad de elegir y decidir qué quiero hacer, quién quiero ser, en qué me quiero convertir. Y de una elección muy importante, nosotros elegimos entre los aprendizajes negativos que me debilitan, que me dicen que no puedo hacer las cosas, que todo es difícil, que se me va a poner muy terrible el panorama en el futuro y los retos que vienen, o también puedo elegir a la creencia, creer en esta idea de que me dice adentro de mí que bueno, pues lo voy a intentar, tengo que trabajar, tengo que poder, es cuestión de práctica, no me sale la primera, lo voy a intentar la segunda, la tercera, hasta que logre el éxito en aquello que me estoy proponiendo. Y a veces pues ese tipo de voces tienen mucho que ver en nuestro inconsciente, en nuestra mente, en lo que está guardado ahí o en los recuerdos en el nivel consciente de la influencia que tuvieron nuestros padres, por ejemplo, las figuras significativas que desde la infancia nos fueron acompañando. Platicaba con un paciente y me llamó mucho la atención porque decía que pues él vive con dos historias diferentes en su cabeza. Y son como, es una manera de decirlo, como no es que oiga voces, o sea, son como voces en la conciencia, en las ideas que le dicen, por un lado, por ejemplo, recuerda que tuvo por parte de su madre, pues comentarios muy negativos, comentarios desvalorizantes, ideas y opiniones que lo hacían sentir cuando era niño como que no era bueno, no iba a poder hacer las cosas. Tuvo una madre, decimos en psicología, muy castrante, muy debilitante, que devaluaba
sus habilidades y sus poderes. Y bueno, creció de alguna manera dudando mucho de sí mismo, de su autoestima, de su capacidad para lograr cosas. Pero también me dice que su abuelo, precisamente el papá de su mamá, pues fue una persona que le transmitió mensajes muy diferentes, que le acompañaba a diferentes eventos deportivos, que estaba con él en situaciones complejas y que él frecuentemente pues vivía con estos miedos y quería rendirse y el abuelo no lo dejaba, le decía no, ya llegaste, ya viniste, inténtalo, súbete, no pasa nada, enfrenta lo que tengas que hacer y oye, es que si no me sale bien y si pierdo esta competencia, pues te vas a la que sigue y así, hasta que llegó un punto en el que la persona se dio cuenta, hablo de mi paciente, de que él elegía escuchar estas voces en positivo y entonces fue logrando triunfos y fue enfrentando estos miedos y estas ideas donde se sentía devaluado y descalificado, porque fue lo que aprendió principalmente de su mamá. Y en el presente se da cuenta que ha logrado grandes cosas, que ha destacado en el deporte, que tiene varios triunfos y reconocimientos en competencias importantes. Y ahora él está pues dándose cuenta de que lo que definió realmente el poder de cambio en su vida, claro, es mucho lo que le agradece a su abuelo por esta influencia, pero al final quien tomó la decisión de elegir escuchar la voz en positivo de las afirmaciones del abuelo, pues fue él mismo. Él fue el que tomó la elección de decir, bueno, escucho en lugar de los comentarios deprimentes y negativos con los que estoy acostumbrado a lidiar, puedo elegir esta otra voz que me dice que puedo creer en mí, que espero grandes cosas de mi persona, que puedo confiar en mis capacidades, y le apostó justamente a esta visión positiva del sí mismo, y bueno, hoy tiene los resultados grandiosos que anteriormente pues él no imaginó que iba a tener, porque tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? En el aquí y en el ahora quiero pensar sobre mí, que soy capaz de hacer las cosas. En el aquí y en el ahora tengo esta opción de escuchar a quien dijo que no podía, que no servía para nada, o escuchar a esta otra persona que me dijo, inténtalo, nada pierdes, ya estás aquí, no se puede, pues a la que sigue, no ganaste, bueno, va de nuevo a la otra, y elijo este segundo camino, y ahí tienen los resultados. Entonces, todos tenemos, amigos queridos, la posibilidad, la opción de elegir a cuál de estas ideas o voces o recuerdos en nuestra mente hacerle caso, ya sea porque nos las dijeron otras personas o porque las pensamos nosotros mismos. Al final nuestra mente es como un campo de cultivo, va a germinar aquel tipo de planta a la que le estemos dando más atención y más cuidado y más agua y más abono y más nutrientes. Elegimos una visión devaluada del sí mismo o elegimos creer en esta fortaleza, en este potencial interno del que tanto habla el humanismo. Y de esa manera el pasado va perdiendo poder sobre nosotros. Y es muy importante que para poder perdonar a las figuras que de alguna forma nos lastimaron o nos hicieron algún tipo de daño, pues estemos dispuestos a perdonarnos a nosotros en nuestras propias fallas, porque algo que limita mucho el potencial interno es justamente el autorrechazo, el no creer en mí mismo, el estarme regañando y reprochando los errores del pasado y estar constantemente trabajando en esta visión de autodenigrarnos, que no sirve para nada, que nos paraliza, y este regaño excesivo como si estuviéramos obligados a ser perfectos, solo nos debilita, va menguando el poder de las decisiones, de la voluntad humana. Entonces es muy importante, y bueno, con esto quiero cerrar. Les hago la invitación, ¿verdad? Es muy importante de que pongamos esta balanza en nuestra vida y que tomemos decisiones que nos hagan darnos cuenta que no hay más que de dos sopas, que no hay más que enfrascarnos en los lamentos y el hubiera y el por qué no hice y por qué no fui, por qué no dije y por qué a mí, o decir, bueno, ok, pues así tocaba, así se vivió, no estuvo en mis manos, fue el pasado, fue en mi infancia. Cometí errores, sí, como cualquier otro ser humano, estoy pagando el precio, he pagado la factura, pero bueno, nadie me está condenando. Yo puedo elegir y decidir a partir de hoy qué es lo que quiero hacer. Termino, amigos, invitándolos a analizar que cada día que despertamos es un cheque maravilloso de 24 horas, un cheque en blanco. Tú vas a decidir qué quieres hacer con eso, si aprovechas este cheque en lugar de desperdiciarlo en lamentos del pasado y mejor lo utilizas en conseguir la vida que realmente te mereces. Si crees que lo que hasta ahorita has vivido no te llena, no realmente estás sintiéndote a plenitud, entonces trabaja en ir por la calidad de vida que tú sientes que mereces. ¿Cómo? Creyendo mucho más en ti, en el presente, en el aquí, en el ahora, y dejando de ser esa víctima de las ideas del pasado. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y con mucho gusto espero sus comentarios
833-127-8169. Muchas gracias. Ahí estoy en redes sociales. Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Los espero con gusto. Muchísimas gracias, querido Gabriel Rubio. Te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta Tampico, Tamaulipas. Público querido, muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su atención. Les mandamos un beso y un abrazo. Hasta la próxima, aquí, entre tú y yo.